José, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día, Andrea. Muy bien. José, bueno, ¿cuáles son las novedades respecto de estos dos casos que estaban en estudio? Sí, recibimos anoche tarde, Andrea, el resultado de uno de los pacientes que vino negativo y nos informaron que en el transcurso de la mañana seguramente vendrá el otro resultado. Lo Bien. que pasa que en el laboratorio de Azul está llegando una importantísima cantidad de muestras y bueno, más allá que son muy rápidos porque tarda 12 horas aproximadamente, quizás en estos tiempos que vengan se vaya a demorar un poquito más. Bien. ¿Se ha incrementado la cantidad de consultas respecto de las enfermedades respiratorias o malestares respiratorios en estos últimos días? Sí, no, en realidad vamos teniendo nosotros lo mismo, pero yo me refería a que el laboratorio de Azul Sí, eso lo comprende entendí. más de una región sanitaria y por lo Ujú. tanto tiene una demanda muy importante. Si uno mira lo que ha pasado la última semana, hay un incremento muy importante de los casos acá en toda la región y eso seguramente en el laboratorio hace que las muestras se vayan a demorar un poquito más. Ujú. Pero la patología respiratoria venimos más o menos como siempre. Como siempre, en esta época, hay una diferencia sustancial respecto a años anteriores, como Ujú. hemos hablado últimamente. Claro. Hay una disminución importante de la patología respiratoria, en la consulta de la patología respiratoria, tanto en pacientes adultos como pediátricos, producto de varias situaciones. En primer lugar, tiene mucho que ver con estar encerrado, con estar en esa cuarentena que nuestros abuelos Ujú. están en nuestras casas, también con respecto a los niños, que no concurrir a la escuela, no estar en reuniones, no estar tanto en las plazas y demás, eso ha disminuido notablemente desde el punto de vista pediátrico el síndrome bronquiolítico, y también nuestros abuelos. Tenemos mucho menos cantidad de pacientes con paros respiratorios como neumonía, como hemos tenido en otra época. Yo siempre digo que en esta época, en esta estación invernal, específicamente el hospital está prácticamente siempre colapsado. Y Ujú. hoy no estamos viviendo esa situación. Bien. También la vacunación nos ha ayudado mucho, Ujú. este año se vacunó mucho más que otros años, la gente también concurrió más y eso quizás también tiene mucho que ver. Bien. ¿Continúa la campaña de vacunación o ya se pudo terminar? No, tenemos muchas vacunas y Ujú. ya por supuesto que la solicitud de la cantidad de gente que se quería vacunar ya disminuyó notablemente. Si hay alguien que no se ha podido vacunar, aprovecho que tu llamado para que concurra a su centro de atención primaria o al hospital para vacunarse porque tenemos una importante cantidad de vacunas tanto de adultos como pediátricos. Bien. José, finalmente, observando lo que ocurrió el fin de semana, los días empiezan a estar un poco mejor, la gente acostumbra, como siempre, a salir a tomar mates a alguna plaza, a algún lugar público. ¿Pudieron observar lo que ocurrió y cuál es la recomendación en estos casos? Sí, por supuesto. Uno vive acá y transita todos los días las calles de nuestra ciudad. Y es un poco lo que venimos hablando. Digamos, hay situaciones que son entendibles, absolutamente entendibles. Cuando yo hablo a veces de que la cuarentena se agotó, me Mm. refiero a que la gente tiene un cierto periodo como para poder adaptarse a nuevas situaciones y luego ocurre lo que naturalmente ocurre. Se relaja la gente está cansada de estar en su casa y es entendible. Ujú. La gente tiene ganas, como decís vos, de salir, de Claro. juntarse, de compartir el mate porque tiene que ver con nuestra propia cultura. Ujú. Sí, necesitamos en este momento que lo hagamos con una responsabilidad importante. Y vos nos escuchás a todos hablando siempre de lo mismo, de la responsabilidad individual, del distanciamiento social, de la colocación del tapanariz-boca o del barbijo y del lavado de manos. Creo que eso Ujú. ya está claro, pero Sí. sin embargo vemos que eso no se cumple tan así. No. Fin de semana pasado se vivió una situación en la cual hay una gran cantidad de gente que, por ejemplo, yo lo vi primero en uno de los accesos a nuestra ciudad. Ujú. Trabajamos con todas las fuerzas de seguridad, tratando de concientizar, y al rato estaba la misma gente en otro acceso, luego volvieron al mismo acceso, entonces se hace muy difícil. Yo destaco mucho el trabajo de la fuerza de seguridad porque trabajamos en conjunto y nosotros nos hemos transformado todos un poco en inspectores también, Claro. pero la realidad es que la situación que vivimos no es para relajarnos.
Es para cuidarnos. Nosotros insistimos permanentemente porque creemos que tenemos que estar ante una sociedad responsable. Obviamente que no hay que juntarse. Acá el problema importante es cuando la gente se junta a la hora de compartir un almuerzo, una cena, las fiestas, más allá de lo que diga el DNU, dispuesto por el presidente de la Nación. Es importantísimo que tomemos conciencia. Que no nos juntemos, no es momento. Vamos a transcurrir, yo creo que uno de los meses más difíciles de todos, y vemos que todas las localidades vecinas están con una importante cantidad de casos, y seguramente nosotros también estaremos. Ojalá que no pase eso, y si pasa, ojalá suceda como sucedió con los pacientes anteriores, donde tengamos una buena trazabilidad para poder actuar rápidamente identificando los contactos estrechos, y de esa manera poder abortar la propagación de la enfermedad. Ojalá que eso sea así. Si eso es así, vamos a poder ir controlando esta patología, y si esto no ocurre, y ocurre en reuniones familiares, y ocurre en reuniones de amigos, la situación va a ser mucho más compleja para todos. Bien. José, una consulta que recibíamos ayer, si bien no es específicamente de tu área, sabemos que están trabajando de manera conjunta, salud, seguridad y demás. Estos casos de la gente que se reúne en los accesos o los casos en los que realizan una reunión familiar, ¿son pasibles de algún tipo de sanción? Digo, ¿está dispuesto por las autoridades que no se debe hacer y pueden ser sancionados por ello? Sí, Andrea, pero mira, y esto es personal, yo no creo que tampoco las fuerzas de seguridad puedan andar todo el día haciendo multas y haciendo acciones legales, porque la verdad que y te digo porque yo lo vivo, es angustiante y es cansador, porque tampoco se puede llevar a todo el mundo a la comisaría, a todo el mundo a hacer las multas, las denuncias, porque es muy difícil. Si uno observa, yo por ejemplo el día domingo empecé a recorrer todo, y yo he visto gente jugando al fútbol, más de 60 personas jugando al fútbol. Sí. ¿Y qué vamos a hacer? O sea, la policía hasta qué punto, si llega, me ha pasado otra vez, he llegado, hoy hablo con la policía va, hace una desconcentración del lugar, y a las 2 horas están de vuelta, hombre. Entonces acá, más allá del ejercicio de control que pueda hacer el Estado, en este caso a través de la fuerza de seguridad, si nosotros no tomamos conciencia, va a ser pero muy difícil de poder lograr que el sistema de salud se sature. Y acá ese es el objetivo, es evitar que se sature el sistema de salud. Bueno, hoy estamos bien, el hospital no tiene pacientes internados con COVID, los pacientes que hemos tenido, gracias a Dios, han andado muy bien, pero esto es una patología que viene para quedarse. Entonces, yo apelo a la responsabilidad de la población, a cuidarnos, y más allá de los controles que podamos hacer, es absolutamente necesario que cada uno de nosotros tomemos conciencia. ¿No se han realizado, digamos, este tipo de sanciones en forma masiva como ha ocurrido en otros distritos, donde, por ejemplo, encuentran una fiesta o una reunión de gente jugando al fútbol? ¿No se inicia la causa penal como estaba establecido desde el principio? Sí, bueno, yo no te puedo dar información de eso, Andrea, de cuántos Está bien. Cómo, porque no lo sé, sinceramente, pero sí que lo han hecho, sé que han ido, que han generalmente llevan al titular del domicilio, de la casa donde están con una fiesta o con un almuerzo, con una cena, y se inician las acciones correspondientes. Yo no tengo los datos precisos de eso. No, está bien. Pero eso es lo que hemos hablado y así se ha trabajado. José, en las últimas horas se dio a conocer que en Trenquelauquen se comenzarán a hacer estudios de COVID. ¿Existe la posibilidad, decías recién que en Azul está colapsado, de trabajar en conjunto con Salud de Trenquelauquen para agilizar un poco el tema de los análisis? Sí, pero es distinto, Andrea. En Trenquelauquen no se van a hacer técnicas de PCR, sino se van a hacer dosajes de anticuerpos, que es diferente. Una cosa es ver la identificación de la patología actual, digamos, con una replicación viral, y eso es lo que te da la PCR, y otra cosa es ver cuáles son los pacientes que están con los anticuerpos para PCR. Por lo que tengo entendido, no tengo una información todavía yo oficial, pero por lo que tengo entendido lo que se va a hacer son técnicas de anticuerpo y no de PCR.
Pero por supuesto que en la región vamos a trabajar todo en conjunto seguramente. De hecho lo estamos haciendo. Es un momento para trabajar todos juntos. Me parece que en esto hay que ser claros y hay que saber que estamos frente a una pandemia. Bien. Por lo tanto, todo lo que pueda sumar todos los municipios será bienvenido. Por último, y no te robamos más tiempo, ¿cuál es el estado de salud de las personas que dieron positivo y cuál fue la evolución de quienes estaban en la cuarentena obligatoria desde aquel momento y que en esta semana estarían terminando con ese plazo? Sí, bueno, viste que ahí tenemos diferentes grupos. Sí. Por un lado teníamos el caso índice o caso cero de un paciente que tenía un contacto estrecho al principio con un paciente de la penitenciaría, que fue positivo él y su grupo familiar. Los pacientes están dados de alta, evolucionaron muy bien, salvo el nenito que tiene 11 años, que lo vamos a esperar 2 o 3 días más porque él presentó un cuadro febril posterior, 72 horas después, por lo tanto ese paciente va a estar de alta el día 4, ahora viene bárbaro, anoche hablé con el papá, ellos están absolutamente sintomáticos, por lo tanto están dados de alta desde el punto de vista clínico. Bien. Con respecto a los contactos estrechos que había tenido esa familia, lo habíamos dividido en 2 grupos, uno por un lado los contactos estrechos en el lugar de trabajo de la señora, que es en la panadería, todos los pacientes anduvieron muy bien, tuvimos que testear a uno de ellos, ¿sí? Por un cuadro febril que había tenido, pero fue negativo, tuvo un síndrome febril a punto de partida de otra patología, no obstante por ser contacto estrecho y tener un síndrome febril, obviamente estaba como caso sospechoso y había que testearlo, el paciente anduvo bien, están dados de alta absolutamente todos, la panadería para la información de la población, aprovecho, ya puede hacer sus tareas en forma habituales. Y después tenemos un contacto estrecho también en una cena que habían tenido, que están todos identificados, los pacientes vienen muy bien, habían tenido síndrome febril, fueron testeados todos y fueron negativos, seguramente en el transcurso de estos días van a ser dados de alta. Respecto a otro caso que habíamos tenido, que tenemos, que son contactos estrechos a punto de partida de un caso positivo de un policía en Henderson. Son 3 pacientes que están acá en Peguajó, las 3 pacientes vienen muy bien, van a ser dados de alta el día 4, si no tienen ninguna complicación, nunca tuvieron sintomatología compatible con COVID, así que en principio el día 4 se le han dado de alta, es decir, mañana. Y el otro paciente era un paciente que había viajado a la localidad vecina de Pellegrini, fue dado de alta porque cumplió los 14 días, en el cual, gracias a Dios, el paciente no presentó ninguna sintomatología, por lo tanto también fue dado de alta. Bien. Hoy se sabe cuál es el número de personas que están en aislamiento obligatorio o control epidemiológico. Andrea, espera que me saco la cuenta. Y hoy tenemos solamente una familia, tenemos 4 personas, 7 personas, Andrea. Bien. El resto de los pacientes fueron dados de alta. Bien. José, como siempre, te agradecemos muchísimo por toda la información. No, gracias a vos por sumar. Que tengas buen día. Hasta luego. El doctor José Pichetto, secretario de Salud de la Municipalidad, un amplio informe de la situación actual de coronavirus en Pehuajó. En principio, de los 2 casos hisopados, uno dio negativo, se está aguardando el resultado del otro. Evolucionan muy bien la mayoría de las personas que estaban en cuarentena, que son dadas de alta en el día de hoy, y la familia que había dado positivo también ha evolucionado muy bien, exceptuando el nene, que fue el último en presentar síntomas, el resto ya estarían en condiciones de estar de alta.